el aire acondicionado y llegó fuerte la ráfaga de aire, ¿verdad? Pero bueno, también es para que no nos durmamos, ¿verdad? Que bueno, todos ya saben que yo traigo como 50 versículos para que no se me duerman y agilicen las manos como los jóvenes, ¿verdad? Que ya les decimos Habacuc y dicen, bueno, no existe, pero algunos dicen, sí, sí existe, y pues ya lo encuentran rápido. Entonces, pues bueno, también para que ustedes sigan aprendiendo a usar rápidamente la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar, hermanos. Seguimos con la serie de prácticas cristianas. Este es el último tema, y este tema es también pues parte importante de los deberes que nosotros debemos de tener como cristianos, como hijos de Dios, por obediencia a Dios y a la palabra. El tema de hoy es nuestro deber hacia el gobierno. Hemos visto muchos temas en los cuales, pues bueno, muchos de estos temas hablan acerca de pues nuestra forma de vida, cómo debe ser nuestra vida espiritual, pero también tenemos este deber nosotros hacia el gobierno. Y pues bueno, vamos a iniciar dando gracias primeramente por este tiempo. Acompáñenme, vamos a dar gracias. Señor Padre bendito, gracias. Gracias, Señor, una vez más por este día. Gracias, Señor, por este día en el cual nosotros podemos estar aquí, Señor, delante de ti, aprendiendo, Padre, de los deberes que nosotros tenemos que tener como cristianos, los deberes que nosotros tenemos, Señor, hacia ti, hacia nuestro gobierno, Señor. Y que tú, Padre, bendigas a cada uno de mis hermanos, que ellos, Padre, puedan entender de ti, de tu palabra, Señor. Que seas tu Padre hablando a sus vidas, que no sea yo, Señor, sino seas tú y tu palabra, Señor. Que tú les bendigas y les redargullas, Señor, si hay alguna situación, Padre, que nos esté causando conflicto en nuestras vidas, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Y pues como les decía, vamos a ver cuál es el deber de nosotros como cristianos hacia el gobierno. Y acompáñenme, vamos a leer Romanos 13, versículos del 1 al 5. Romanos 13, versículos del 1 al 5. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién, hermanos? De Dios. Y las que hay, ¿por quién, hermanos? Por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que haga lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, hermanos, una parte importante que nosotros también tenemos que cumplir como cristianos, como hijos de Dios, pues es ese deber hacia el gobierno, tener ese respeto hacia el gobierno. Y este es un tema un poquito complicado a veces de entender. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, ay, pero es que cómo voy a ser respetuoso del gobierno si el gobierno no respeta mis derechos, si el gobierno está mal, si el gobierno hace esto, hace el otro. Entonces, pero la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos habla? Nos habla de respetar esa autoridad. Entonces, más adelante, viendo todo el desglose del tema, pues bueno, yo espero que con esto podamos entender nuestra responsabilidad delante del gobierno como hijos de Dios. Y en primer lugar, pues bueno, vamos a ver que nosotros, al ser cristianos, al ser ya hemos declarado, hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, bueno, nosotros ahora hemos sido bendecidos. ¿De qué forma? Porque ahora nosotros somos ciudadanos de un reino celestial. Acompáñenme, vamos a ver Filipenses 3:20, en donde vamos a ver que nuestra ciudadanía, hermanos, ahora está en los cielos.
Filipenses 3:20 nos dice la palabra de Dios, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Colosenses 1:13 también nos habla acerca de esto, en donde nosotros, pues ya por haber confiado, puesto en nuestra vida delante de Dios, pues hemos sido llevados al reino precisamente del Hijo de Dios. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es decir, ya no estamos en el pecado, ya no estamos viviendo una vida de pecado. ¿Y qué es lo que dice adelante? Y trasladado, es decir, llevados, ahora ya somos pertenecientes al reino de su amado Hijo, es decir, al reino de Cristo. Entonces, también, hermanos, es lo que nosotros debemos de entender. Como dice la palabra de Dios, no buscar las cosas terrenales, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya somos también parte de ese reino de Dios. Apocalipsis 1:9, también vemos cómo el apóstol Juan, al momento de empezar a escribir esta última carta de la Biblia, podemos ver cómo también él entiende esta parte de que ahora somos parte del reino de Cristo. Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan, su hermano y copartícipe de ustedes en la tribulación, y luego que dice, hermanos, en el reino también y en la paciencia de Jesucristo, pues bueno, ya estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Que Juan también ya había entendido que nuestra ciudadanía no está aquí, sino está en los cielos. Ya somos parte del reino de Dios también. Y de igual forma, Pedro habla acerca de nosotros, nos describe a nosotros como hijos de Dios, también nos describe como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Primera de Pedro 2:11, acompáñame, vamos a leer Primera de Pedro 2:11. En donde vemos esta exhortación de parte de Pedro. Dice la palabra de Dios, amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales, es decir, de todo lo que nos ofrece este mundo. Dice que batallan contra el alma. Entonces, pues bueno, y esto queda bastante claro. Yo creo que todos en algún momento hemos llegado a pasar por un momento de tentación, hemos llegado a pasar tal vez por un momento de pecado. Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos habla acerca de esto, donde nos dice, absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, como también lo vemos acerca de Pablo, que es lo que dice, bueno, mi alma, mi espíritu quiere hacer lo bueno, pero mi cuerpo no lo quiere hacer, no quiere ser obediente a la palabra de Dios. Entonces nosotros, por eso es que también tenemos que tener siempre ese cuidado, buscar primeramente el reino de Dios, pero también el ser obedientes a la palabra de Dios. Y parte de esa obediencia nos pide el ser correctos ante nuestro gobierno. Y en los gobiernos, en todo el mundo, pues bueno, podemos ver diferentes tipos de gobiernos. Hay sistemas políticos, hay sistemas democráticos, hay monarquías, hay reinos, hay dictaduras también en algunos países, pero pues bueno, cada uno es diferente y cada uno de ellos pues ofrece diferentes, vamos a llamarlo así, diferentes grados de libertad que uno puede tener en cada uno de esos gobiernos. Nosotros, pues bueno, aquí en México todavía tenemos esa libertad, ¿verdad?, de poder profesar nuestro cristianismo, de poder dar a conocer el evangelio, y pues bueno, eso también es de agradecer, porque hay otros países en los cuales pues no se puede hablar del evangelio tan abiertamente, ¿no? Está prohibido. Entonces nosotros pues debemos de sentirnos bendecidos y agradecidos porque podemos aprender de la palabra de Dios, podemos aprender de Dios mismo acerca de lo que Él desea para nuestras vidas. Y pues bueno, no olvidemos también que
la iglesia primitiva, pues también inició y prosperó aún durante pues el Imperio Romano. Y durante el Imperio Romano, pues bueno, también estaban muy perseguidos, ¿verdad? La primera iglesia cristiana, la iglesia primitiva, como le conocemos, era bastante perseguida en aquel entonces. Entonces, aún así, pues bueno, fructificó por la misericordia de Dios, pues también fructificó. Entonces, nosotros también debemos de aprovechar cualquier momento para poder aprender de la palabra de Dios, para poder estar aquí aprendiendo de lo que Dios desea para nuestras vidas. Vamos a ver en Romanos 13:1, nuevamente vamos a regresar a Romanos. Vamos a ver que nosotros, como primer punto importante, es que debemos estar sujetos. Estar sujetos como primer punto a la regla. ¿Cuál es esa regla que nosotros debemos de estar, a la cual debemos estar sujetos, que nos habla aquí? Pues bueno, Pablo se los dice a los romanos, que es primeramente someterse todas las personas a autoridades superiores. Romanos 13:1 nos dice, sométase toda persona, ¿a quiénes? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces es importante que nosotros estemos sujetos a esas autoridades. También más adelante, Romanos 13:5 nos dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo. Es decir, no porque digan, pues es que si robo, pues voy a ir a la cárcel y bueno, mejor no hay que robar, ¿no? Pero para evitar ir a la cárcel. No, esto va más allá, hermanos. ¿Por qué? Porque dice más adelante, sino también por causa de la conciencia. Es decir, ¿qué es lo que nos manda uno de los 10 mandamientos? No robarás. Entonces, ¿por qué es que no robamos? ¿Por obedecer al gobierno o por obedecer a Dios? ¿No? Entonces, aquí hay muchas veces esa parte que les decía de, pues es que el gobierno es malo y ¿por qué le debo de obedecer? Bueno, como les decía más adelante, espero que podamos poder entender correctamente esta parte de la obediencia hacia el gobierno, cuando sí debemos de obedecer y cuando no debemos de obedecer, porque también hay una parte en la cual no estamos obligados a obedecer al gobierno en ciertas circunstancias. También Pedro hizo énfasis en este deber que nosotros tenemos. Primera de Pedro 2, versículos 13 y 14, también habla acerca de que nosotros debemos estar sujetos, debemos de estar bajo la autoridad que Dios ha impuesto. Primera de Pedro 2:13 dice la palabra de Dios, por causa del Señor, sométanse, ¿a qué, hermanos? A toda institución humana, ya sea el rey como a superior. Versículo 14, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces vemos, hermanos, como tanto Pablo como el apóstol Pedro, pues bueno, hacen ese énfasis, nos hacen esa exhortación a ser obedientes al gobierno, a tener que obedecer al gobierno. Y esta parte de que se sometan, dice sométanse a toda institución humana, quiere decir estar sujetos a, ¿no? Entonces, si hay una institución que nos dice, un ejemplo muy claro, en los semáforos, ¿qué significa el color verde? Que siga, ¿verdad? El color amarillo, písale porque ya me voy a ir. No, ¿verdad? No significa eso, significa cuidado, ¿no? Porque ya va a cambiar a rojo, entonces ve disminuyendo la velocidad, ¿verdad? ¿Y el rojo qué significa? Alto total. ¿Qué pasa si alguien se pasa el semáforo en rojo y están pasando los autos del otro lado? Pues va a haber un accidente, ¿verdad? Entonces, pues bueno, de esa misma forma nosotros debemos ser obedientes. A final de cuentas, el semáforo
está representando a una autoridad. ¿Y cuál es esa autoridad? Pues los de tránsito, ¿verdad? Perdón, ¿no? Entonces, nosotros vean qué tan insignificante puede ser el ejemplo que les estoy dando, pero qué práctico debe de ser, ¿no? Entonces, hermanos, no levanten las manos, ¿verdad? Pero ¿quién sí obedece el reglamento de tránsito? ¿Quién no se pasa los semáforos? ¿Quién no se da vueltas prohibidas? ¿No? Entonces, aún en esas pequeñas cosas, nosotros estamos demostrando nuestra obediencia a Dios, nuestra obediencia al gobierno. Y más aún, hermanos, pues de aquellos que llegan a tener de repente su imagen, ¿verdad? Ya sea su pescadito o alguna imagen ahí en su carro, y que vean, ¿no? Que se pasa el alto y, ay, mira, pues ahí va un cristiano que se pasa el alto, ¿no? Entonces, pues hay que tener más cuidado aún, hermanos, ¿no? Entonces, debemos de tener ese respeto también a las autoridades. Como les decía en Romanos 13:1, pues bueno, dice, sométanse a toda persona, ¿no? A toda persona que es una autoridad superior. Pero es que, hermano, muchas veces pues nos paran los policías y nos empiezan a inventar cosas y todo eso. Bueno, pues para eso, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer, hermanos? Estar al corriente, tener nuestra licencia, nuestro seguro, en fin, tener todo en orden. Porque como dicen, el que nada debe, nada tiene, ¿verdad? Perdón, no, ese es otro versículo. Ese es otro versículo para cuando hacemos compras a crédito. Perdón, me equivoqué de versículo. Pero sí, ¿no? El que nada debe, nada tiene, nada, ¿no? Nada teme, ¿verdad? Ok, entonces, pues bueno, si me para un oficial, pues bueno, yo tengo todos mis documentos en orden, no tengo por qué desobedecerle, no tengo por qué preocuparme. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo estoy correcto, no solamente delante de la autoridad, sino delante de Dios, que es lo más importante, el estar correctos delante de Dios. Daniel 2:20 también vemos ese ejemplo, aún en lo que es el Antiguo Testamento, vemos que esas autoridades del gobierno pues han sido puestas por parte de Dios. Daniel 2:20 y 21 dice la palabra de Dios. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén, hermanos. Amén. Versículo 21, Él muda los tiempos y las edades. Y lo que dice, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces aquí, hermanos, vemos cómo desde ese tiempo, con Daniel, ya nosotros hemos visto cómo él entendió que esas autoridades, sean buenas o sean malas a nuestro parecer, son impuestas de parte de Dios. También más adelante en Daniel 4, versículos 17 al 25, bueno, eso se los voy a dejar de tarea para que lo lean, pero nada más quiero hacer énfasis en dos versículos. Daniel 4:17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes, es decir, todas las personas, que el Altísimo, ¿qué hace, hermanos? Gobierna el reino ¿de quién? De los hombres. Y que es a quien él, ¿qué, hermanos? Quiere, lo da. Entonces, ¿quién ha dispuesto, quién ha puesto en poder a las autoridades, a las personas que están sobre autoridad de nosotros? Dios mismo. Después, vamos hasta el último versículo, al 25, ya en la parte final, en donde vemos cómo aquí Daniel, pues bueno, el contexto es de que Daniel está haciendo la interpretación al rey Nabucodonosor. Entonces pues le está diciendo, ok, primeramente tú vas a ser enaltecido, pero después Dios va ahora sí que va a saldar cuentas contigo. Y al final del versículo 25 dice, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que ¿quién? Que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere.
Entonces aquí nuevamente vemos cómo Daniel le está reiterando al rey Nabucodonosor: Dios es el que pone, Dios es el que quita. Y al final de la interpretación que le da, también le dice: Dios es el que pone y Dios es el que quita. Y en el versículo 32, igual de Daniel 4, también vemos cómo Dios es el que decide toda esta situación de quiénes son los que están gobernando. Más adelante también dice la palabra de Dios: y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Aquí nuevamente hablándole al rey Nabucodonosor, diciéndole, dándole a entender que pues bueno, Dios es el que va a saldar deudas con él, ¿no? A pesar de que en un momento lo va a hacer grande al rey, va a haber un momento en el cual, por su forma de vida, por sus pecados, también va a recibir ese castigo. Otros ejemplos que podemos ver en Éxodo 9:16, con el faraón en Egipto. Aquí vamos a ver, hermanos, estos dos ejemplos. Vamos a ver cómo aún a aquellos que son pecadores, pues bueno, también Dios los llega a usar con frecuencia para ese propósito que Dios tiene, un propósito divino, y en su momento, pues bueno, también los va a desechar, los va a quitar a esas personas. Éxodo 9:16 dice la palabra de Dios: y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Cuál es el contexto, hermanos? Bueno, que Moisés le estaba pidiendo la liberación del pueblo al faraón. ¿Y qué es lo que hacía Faraón? Se rehusaba. Pero todo eso era con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Como dice aquí la palabra de Dios: que el nombre de Dios sea anunciado en toda la tierra, que conocieran quién era ese Dios, ¿no? ¿Cuáles son los primeros pruebas que Moisés hizo delante de Faraón? Pues esas primeras pruebas también fueron replicadas, ¿verdad?, por los magos, por los consejeros del faraón, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Dios? Pues bueno, hacer cosas todavía más grandes, o cosas que nadie más podía hacer, para que entonces creyeran en ese Dios. Principalmente, que el pueblo de Israel creyera en ese Dios. Isaías 10, versículos 5 al 12 también. Bueno, ese también se los dejo de tarea. Nada más vamos a ver el versículos 5, 6 y el 12. Nos brincamos al 12. Isaías 10, 5 dice la palabra de Dios: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Aquí lo que vamos a ver es que Dios va a usar a los asirios como una herramienta también. Dice versículo 6: le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Pero en el versículo 12, ¿qué es lo que le dice también a Asiria? Le dice: pero acontecerá que después que el Señor haya acabado, ¿qué, hermanos? Toda su obra, es decir, toda la obra de Dios en el monte de Sión y en Jerusalén, ¿qué es lo que les dice? Castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey, ¿de dónde? De Asiria, y la gloria de la altivez de sus ojos. Entonces vemos, hermanos, nuevamente cómo aún Dios hace uso de esas autoridades, aún estando en pecado, aún estando de forma incorrecta, para el propósito de Dios. Y el principal propósito es que Dios mismo sea enaltecido en esas acciones. Y entonces, pues bueno, aquí viene una advertencia, hermanos. Si nosotros resistimos al gobierno, entonces, ¿qué es lo que significa? Que estamos resistiendo a Dios mismo.
Romanos 13:2, como lo leímos hace rato, en donde pues dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Si nosotros no somos obedientes, no estamos bajo sujeción al gobierno, entonces también nosotros nos estamos rebelando ante Dios. No estamos siendo obedientes a Dios. De una forma más práctica, un ejemplo más práctico. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, y principalmente a servidores, cuántos de nosotros como servidores somos obedientes al pastor? Por ahí tenemos una tarea, ¿verdad? Pendientes como servidores, ¿verdad? ¿Quiénes ya hicimos esa tarea? ¿Quiénes no la hemos hecho? Y si no la hemos hecho, ¿a quién estamos resistiendo? ¿Al pastor o a Dios? ¿No? Entonces, también nosotros tenemos que ser obedientes. Cada uno de nosotros debemos de ser obedientes y respetuosos al gobierno. Porque si no, entonces, al momento de resistirnos, ¿qué vamos a acarrear? Vamos a acarrear juicio sobre nosotros mismos. Y aparte de todo esto, Pedro también nos habla, nos da dos razones más también de ser obedientes a esta regla, a ser obedientes al gobierno. Como vimos en 1 Pedro 2:15, porque es la voluntad de Dios. 1 Pedro 2:15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces aquí, hermanos, se refiere básicamente a la parte de la obediencia. Si nosotros somos obedientes al gobierno, pues bueno, entonces nosotros vamos a callar la ignorancia de esos hombres insensatos. Debemos de ser obedientes. También la otra es en versículos un poquito más atrás, en el 2:13 de Primera de Pedro, en donde nos dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces nosotros, hermanos, debemos de entender, de tener claro el que nosotros debemos de ser obedientes. Y si la palabra de Dios nos está mandando a ser obedientes al gobierno, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer, ser obedientes al gobierno. En Hechos, vamos a ver Hechos 17, versículos 5 al 8. Vamos a ver que, pues, si nosotros somos leales a nuestro Rey Celestial, a Dios, si somos leales, pues bueno, en ocasiones vamos a ser acusados falsamente, ya sea de sedición, de traición, en fin, de muchas cosas malas que se nos pueden acusar a nosotros. Y vamos a ver un ejemplo que es Pablo y Silas en Hechos 17, versículos del 5 al 8. Dice la palabra de Dios, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Es decir, refiriéndose a Pablo y a Silas. ¿Por qué? Porque estaban predicando el evangelio. Versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener siempre ese cuidado de ser fieles a Dios, de ser obedientes a Dios. En algún momento podemos caer en alguna situación como esta, en que seamos falsamente acusados. Pero nosotros, como les decía hace rato, pues el que nada debe, nada teme. Ya nos lo aprendimos bien, ¿verdad? Ese versículo, nada teme, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de estar bien. Debemos de hacer lo bueno, es decir, someternos a la autoridad. Y si nosotros
hacemos lo bueno, entonces podemos callar las acusaciones de los ignorantes, es decir, de aquellos que nos calumnian injustamente. ¿Por qué? Porque nuestra vida es correcta. No solamente delante de Dios, que es lo principal, pero también delante de los hombres. Entonces, por eso es importante el que nosotros aprendamos a ser obedientes a la palabra de Dios. Y si nosotros queremos evitar el castigo y tener buena conciencia, pues bueno, debemos de estar sujetos a Dios y también al gobierno, a cumplir las leyes del gobierno. Ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Cuál es esa excepción a la regla? Es decir, ¿cuál es esa excepción en donde nosotros podemos desobedecer a la autoridad? Pues bueno, en este caso, nosotros no debemos de obedecer si el gobierno nos manda a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. No importa si el gobierno es o no es bueno, no importa si el gobierno es o no es opresivo, no importa si el gobierno es o no es justo, en fin, no importa cómo sea el gobierno. Aquí lo importante es que el gobierno, mientras no nos imponga cosas que van en contra de Dios, pues bueno, nosotros debemos de ser obedientes. Pero ya es una cosa diferente cuando nos obliga a hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Un poquito antes, para llegar a este punto, vemos cómo en el caso, como les decía, de la iglesia primitiva, pues bueno, conforme iba creciendo, conforme se iba, pues digamos, dando a conocer la palabra de Dios, el Evangelio, vemos cómo pues Nerón y su reinado, pues bueno, cómo era, ¿no? ante ellos, ante los primeros cristianos. En primera de Pedro 4, versículos 12 al 13, vamos a ver este ejemplo de cómo ellos empezaron tuvieron que soportar, ¿verdad?, todas estas injusticias de parte del mismo gobierno. Primera de Pedro 4, 12 y 13 nos dice la palabra de Dios: Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense porque cuantos son partícipes de los padecimientos de Cristo. Cristo también fue perseguido. ¿De qué forma fue perseguido, verdad? Hasta la muerte fue perseguido. Entonces, más adelante dice, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Pedro y Pablo también vemos cómo fueron martirizados en su momento, cómo fueron también, Pablo, ¿verdad? Vemos el claro ejemplo, cuántas veces no fue encarcelado, cuántas veces no fue perseguido por predicar el Evangelio. 1 Pedro 5, 8 y 9, capítulo más adelante, vemos este ejemplo en donde dice, Pedro les dice, sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes, ¿en qué, hermanos? En la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Entonces, no solamente nosotros, hermanos, vamos a llegar a tener pruebas difíciles, vamos a pasar por enfermedad, vamos a pasar por situaciones difíciles. Muchos hermanos en otros lugares también van a pasar por esas situaciones o están pasando por esas situaciones. Como lo vimos en el tema anterior que les di, recordemos que nosotros somos una iglesia local, pero también hay una iglesia universal, ¿verdad? Que es en todo el mundo, todas las iglesias locales que están en cada país, en cada lugar del mundo, todos somos parte de esa misma iglesia universal. Y entonces, si yo estoy padeciendo por economía, pues a lo mejor un hermano también en Inglaterra pues está pasando problemas de economía. Si estoy pasando por problemas de salud, también algún hermano en España está pasando por problemas de salud. Entonces,
todos vamos a pasar por todas las pruebas que muchas veces Jesús llegó a pasar. Entonces nosotros debemos entender el ser obedientes a la palabra de Dios. En Hechos también, versículo 5, 27, ya lo vimos. Entonces aquí, hermanos, nosotros, como les decía, cuando el gobierno trata de apagar nuestro servicio a Dios, pues bueno, nosotros debemos de obedecer primeramente a Dios, antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque, en Hechos 5, 27 y 29, vamos a ver la respuesta que les dieron a quienes les acusaban injustamente. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Es decir, ¿qué estaban haciendo? Estaban predicando el evangelio. Dice, y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Bueno, era algo cierto, pero bueno, no lo querían aceptar, ¿verdad? Versículo 29, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, nosotros, hermanos, les reitero, cuando el gobierno intenta forzarnos a desobedecer a Dios, debemos desobedecer al gobierno, obedecer a Dios antes que al gobierno. Y nosotros, hermanos, también es importante el que nosotros podamos entender que no tenemos autoridad para quebrantar otras leyes en protesta a leyes injustas. Es decir, como les decía, pues bueno, si el gobierno es malo, no estamos de acuerdo en lo que hace el gobierno, pues bueno, a final de cuentas, Dios es el que va a demandarles a esos gobernantes, a esas personas que Él ha designado como gobernantes, sus hechos, sus acontecimientos. A nosotros, ¿qué nos va a demandar? Lo que nosotros hagamos. Si nosotros hacemos lo bueno, seremos recompensados de una buena forma. Si hacemos lo malo, ¿de qué forma vamos a ser recompensados? De una mala forma, con un castigo también. Entonces, por eso siempre debemos de buscar hacer lo bueno, lo correcto, delante de Dios. Ahora, el segundo punto, hermanos, que también es importante, pagar lo que es debido. Como segundo punto, pagar lo que es debido. Y en primer lugar, pues vemos que parte de lo que es debido pagar impuestos. Porque el pagar impuestos, hermanos, también es un acto de sumisión, es un acto de obediencia que nosotros también debemos de hacer. En Romanos 13:6, vamos a ver Romanos 13:6, en donde dice la palabra de Dios, pues por esto, recordemos el contexto de todo lo que leímos desde el versículo 1 al 5, dice Romanos 13:6, pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, también nosotros, como servidores, pues también debemos de atender todo eso que es necesario. En el versículo 7 vemos que dice, paguen a todos lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Entonces, no debemos de deberle a nadie, hermanos. ¿Qué es lo que sucedió cuando le hicieron la pregunta a Jesús acerca de pagar el tributo? ¿Qué es lo que le dijeron en Mateo, que es 17:22, me parece que es? Por ahí anda en Mateo. ¿Qué es lo que cuando llegaron los herodianos y le preguntaron, Jesús,
pues es necesario o debemos realmente de pagar el tributo. ¿Y qué les dijo Jesús? A ver, muéstrenme la moneda. ¿De quién es la cara que está ahí en la moneda? Ah, pues del César. Entonces, ¿qué es lo que les dijo? Ajá, den al César lo que es del César, y a Dios, que te vaya bien, ¿verdad? No, perdón, y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Bueno, al César, denle lo que es del César, es decir, los impuestos, páguenselos al César, al gobierno, paguen sus impuestos. Y lo que es de Dios, bueno, páguenselo a Dios. ¿De qué forma? Que nuestra vida sea correcta delante de Dios, que tengamos una vida de oración, que tengamos una vida de comunión delante de Dios. Esa es nuestra responsabilidad ante el gobierno y ante Dios. Son diferentes, pero tenemos obligaciones nosotros como hijos de Dios. Entonces nosotros también, otra segunda característica del pagar lo que es debido, también es el tener respeto. Nosotros debemos de tener respeto, como dice la palabra de Dios, respetar a los que debamos nosotros de respetar. Como dice en Romanos 13:7 que ya leímos, dicen, paguen a todos los que deben. Al que tributo, tributo, es decir, impuesto, hay que pagar el impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Quién ha puesto a nuestras autoridades? Dios mismo. Entonces, también representan a Dios. Y por eso mismo debemos de respetar y honrar. Como les decía, eso es muy independiente a que si es un buen gobierno, que si es un mal gobierno, que si actúa bien, que si actúa mal. Eso no nos corresponde a nosotros el juzgarlo. Tal vez nosotros nos demos cuenta de ciertas cosas que hacen incorrectas los gobiernos, pero bueno, también eso viene en el siguiente punto de lo que debemos hacer por las autoridades. A nosotros lo que nos corresponde es ser obedientes a Dios, ser obedientes a las autoridades. Y nosotros, pues para ir al tercer punto, lo que debemos de hacer es orar. Como tercer punto, orar. También es parte de nuestra obligación como hijos de Dios, orar. Y en este caso, vamos a orar en primer lugar por los reyes y por todos aquellos que están en autoridad. Los reyes, pues bueno, me refiero, ¿verdad?, a desde el presidente hasta todos aquellos que están en un puesto de autoridad del gobierno, en algún puesto de autoridad que Dios ha puesto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Vemos cómo aquí Pablo hace esa recomendación en donde debemos de ofrecer esas súplicas, esas oraciones, las rogativas, ¿verdad?, por las autoridades. 1 Timoteo 2:1 dice la palabra de Dios: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2, por los reyes, es decir, por todos los gobernantes, dice, y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque muchas veces nosotros nos quejamos, ¿verdad?, de que, es que el gobierno está mal, es que el gobierno no hace esto, es que el gobierno no hace lo otro, en fin, nos quejamos de todas las cosas. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Tiramos la basura en su lugar o la tiramos en la calle? ¿Ensuciamos las calles o las mantenemos limpias? ¿Obedecemos, como les decía hace rato el ejemplo, obedecemos las señales de tránsito o no las obedecemos? ¿Cómo somos realmente? ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros también por nuestro gobierno? ¿Qué tanto realmente somos obedientes al gobierno? ¿Qué tanto respetamos al gobierno? Entonces, también parte importante de nuestra obligación
parte importante de nuestra oración privada, de nuestra oración personal que nosotros debemos de hacer, pues es el orar por nuestro país, el orar por aquellas personas que guían, que están dirigiendo al país. Y no solamente de aquí de México, que nos corresponde a nosotros, sino también en todo el mundo. ¿En dónde va a suceder el Armagedón? ¿Dónde va a suceder la última guerra? ¿Va a ser aquí en México? No, ¿verdad? ¿En dónde va a ser? Va a ser allá en Israel, ¿verdad? Entonces, también debemos de orar por aquella nación, también debemos de orar por todas las demás naciones en los que haya hermanos también aprendiendo, conociendo de la palabra de Dios. Y más aún, por aquellos países, como les decía, en los cuales pues está prohibido el hablar del Evangelio. Pero aún así, ellos siguen deseosos de aprender de la palabra de Dios. Entonces también por ellos debemos de orar. Orar por esos gobiernos, orar por todas esas personas también. Entonces es importante que dentro de nuestra oración pongamos esa parte en nuestras oraciones, que estemos orando por todos ellos, para que también esos gobiernos, de igual forma, gobiernen con sabiduría, que gobiernen con justicia y con misericordia. Habrá algunos que sí puedan o lo hagan de esa forma, pero habrá algunos otros que no. Pero también recordemos que parte de nuestra vida como cristianos, pues bueno, a veces habrá que padecer ciertos problemas, ciertas pruebas, ciertas persecuciones también puede llegar a pasar aún aquí en México. Entonces por eso les decía, debemos de dar gracias a Dios porque todavía podemos hablar libremente de Él, proclamar su evangelio, darlo a conocer. Pero puede llegar un momento en el cual se nos prohíba hacerlo. Entonces, si se nos prohíbe hacerlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué forma vamos a poder seguir alimentándonos unos a otros, alimentándonos personalmente? Entonces hay que aprovechar todas estas oportunidades. Y esa contribución que nosotros podemos hacer al estar orando, pues es una gran contribución, es una invaluable contribución que nosotros podemos hacer al estar orando por nuestros países, al estar orando por nuestro país, por nuestras autoridades. Y esto también es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque también dentro de esas oraciones nosotros podemos guiar vidas a Dios. Primera de Tesalonicenses 4:11. Primera de Tesalonicenses 4:11 dice la palabra de Dios: y procuren tener tranquilidad y ocúpense en sus negocios y trabajen con sus manos de la manera que les he mandado. La manera en la que Dios nos ha mandado es a ser obedientes. Ocúpense en sus negocios. ¿Cuál es parte del negocio que nosotros tenemos como cristianos? El orar, el predicar, el dar a conocer el evangelio a los demás. El estar orando por todos aquellos que no conocen, el estar orando por los enfermos, en fin, son muchas cosas que nosotros debemos de hacer como cristianos, como hijos de Dios. Orar, obviamente, pues si nosotros estamos pasando por prueba, por necesidad, por nosotros, pero también por todos aquellos que también están pasando por necesidad. Entonces es importante también el que oremos por nuestros gobernantes, porque ellos tienen esa necesidad, aunque no la reconocen delante de Dios, pero tienen esa necesidad de gobernar con sabiduría, de ser sabios al momento de gobernar. Entonces nosotros debemos orar por ellos pidiéndole a Dios sabiduría para ellos, que Dios les dé esa sabiduría. Y así como Dios, hermanos, trabaja por medio de los gobiernos, como hemos visto,
a través de esos gobiernos de los hombres, para dar esa paz. También la oración de nosotros, como les decía, puede ser una prioridad para aquellos que desean vivir en paz. En Hebreos 12:14, también vamos a ver que está relacionado con la parte de la oración. Hebreos 12:14, la primera parte nos dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En la siguiente parte de este versículo, bueno, vamos a ver esa parte buena del sentido espiritual, que dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Se me fue, copié el mismo versículo. Bueno, ahí lo tienen en la primera parte era: sigan la paz con todos y la santidad. Entonces nosotros, hermanos, parte de esa paz con todos es la oración, y lo que es la santidad, que es la vida de nosotros, es nuestra vida correcta delante de Dios. Y la segunda parte es la recompensa, vamos a llamarlo así, de lo que nosotros vamos a obtener por hacer la primera parte de la oración, de tener una vida santa, la cual dice: sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, nuestra recompensa, ¿cuál va a ser? Poder ver al Señor, poder estar delante de la presencia de Dios. Y eso es la obediencia, tener esa obediencia, ese respeto a Dios, a esas autoridades que Dios ha puesto. Y por último, hermanos, para ir terminando, también vemos que, pues bueno, estos deberes sobre nosotros como cristianos, pues son claros, son precisos de la forma en la que nosotros debemos de actuar ante nuestras autoridades. ¿Cómo debe de ser, hermanos? De obediencia, de respeto hacia nuestras autoridades, pero también no solamente el estar sujeto a esas autoridades de gobierno, sino también pagar a quien se le debe, ¿qué, hermanos? El impuesto, pero también el respeto, ¿verdad? Como les he dicho, no solamente es la parte económica, sino también el respeto a las autoridades. También otra cosa que debemos de hacer, que estamos obligados nosotros como hijos de Dios a hacer por las autoridades, que es el orar por las autoridades, orar por todos aquellos que están en esa posición de autoridad que Dios ha puesto. Y entonces nosotros, pues bueno, también podemos, hay algunos hermanos de aquí que pues también están trabajando, o están dentro, o tienen algún cargo, digamos, dentro del gobierno, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces podemos llegar a hacernos la pregunta, de decir: ¿podemos nosotros como cristianos entrar en la política, estar sirviendo en acciones legales, estar, por ejemplo, alistarnos en el ejército? ¿No? Son preguntas que luego muchas veces podemos decir: híjole, o sea, sí o no se puede, sí se puede o no se puede, ¿no? Pues el claro ejemplo en el ejército, ¿no? La palabra de Dios dice: no matarás. Bueno, y que entonces, ¿qué hace un soldado cristiano si está en un pleno enfrentamiento? ¿Qué hace? ¿Dispara o no dispara? ¿Se echa a correr o se queda, o qué es lo que hace? ¿No? O sea, son situaciones, son cuestiones que, pues bueno, por siglos, realmente, hermanos, son cuestiones que por siglos han sido debatidos por los cristianos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, son análisis más profundos, más detallados que debemos de hacer, pero en base a la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues debemos de tener
siempre ese sentimiento de respeto a la autoridad. Y pues bueno, hermanos, por último, el grupo de alabanza. Por último, hermanos, como vemos en segunda de Timoteo 2:4, pues bueno, nosotros vemos que es claro el que debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, también, pues debemos de evitar el llegar a estar enredados con los afanes de esta vida, no buscar lo bueno, entre comillas, ¿verdad? Lo bueno que nos ofrece este mundo, sino buscar primeramente el reino de Dios. No debemos de ser negligentes en el servicio a Dios. Si Dios nos ha llamado a un servicio, debemos ser fieles a ese servicio. Debemos de buscar siempre el hacer lo correcto delante de Dios, el hacer lo correcto primeramente delante de Dios antes que de los hombres. Ser obedientes a Dios antes que a los hombres. Y más cuando el gobierno, como les decía, nos obliga o nos quiere obligar a hacer cosas incorrectas, cosas que van en contra de Dios, ¿no? Entonces, también regresando un poquito a lo que era Daniel, ¿qué es lo que pasaba con Daniel, con la situación en la que estaba Daniel? Se les obligaba a todo el pueblo, ¿verdad?, a inclinarse delante de la imagen, ¿verdad?, del rey, y era penado, era penadísimo el quien no lo hiciera, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacía Daniel? Él se mantenía firme. Él iba, se encerraba en su cuarto, oraba como siempre lo hacía, 3 veces al día, y oraba a Dios. Él seguía siendo fiel a Dios. Entonces nosotros, hermanos, cuando llegue una situación parecida, hay que hacernos la pregunta: ¿qué tan fieles vamos a seguir siendo a Dios? ¿Qué tanto vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, si esas leyes, esas imposiciones que nos están dando van en contra de Dios? ¿Cómo va a ser nuestra reacción? Entonces, la última pregunta, hermanos: ¿está usted cumpliendo fielmente con su deber hacia el gobierno terrenal, en tanto que usted es peregrino como un ciudadano del reino celestial? ¿Qué tanto realmente estamos siendo obedientes a Dios a través de ser respetuosos y obedientes ante nuestro gobierno? Recordemos que quien pone a los gobernantes, a las autoridades, es Dios. Entonces debemos de ser obedientes a Dios. Debemos hacer nuestra parte, como les decía, al final lo que se nos demanda no es lo que hagan los otros, es lo que hagamos nosotros. Si las autoridades actúan mal, Dios les reclamará, Dios les recompensará, Dios les dará el pago justo a aquellas personas. A nosotros nos dará ese pago justo dependiendo cómo sea nuestra vida. Por eso busquemos siempre estar cerca de Dios. Busquemos el honrar a Dios antes que a nada. Oremos, hermanos, vamos a dar gracias. Señor Padre bendito, gracias. Gracias, Padre bendito, por este tiempo, por este día. Gracias, Señor, porque hemos aprendido que parte de nuestras obligaciones como cristianos, como hijos tuyos, Señor, como parte de ese reino que es tuyo, Señor, es el que nosotros seamos obedientes, Señor, primeramente a ti, pero también, Señor, a todas aquellas autoridades que tú has impuesto, que tú has puesto en este mundo, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser obedientes, a ser correctos, a ser diligentes, Señor, ante nuestras obligaciones para el gobierno, Señor. Te rogamos, Padre, que si tenemos cosas pendientes, cosas que no nos agradan del gobierno, Señor, que tú nos des esa sabiduría, Padre, para poder entender, poder comprender, Señor, que tú los has puesto como gobernantes, como dirigentes de esta nación, de este lugar, Señor. Ayúdanos, Padre, a también ser fieles a ti cada día, Señor. Ayúdanos a ser respetuosos de las leyes, de las autoridades, Señor, que tú has impuesto. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos
Que tú, Señor, les lleves con bien en este día, que tú les sigas guardando, les sigas fortaleciendo y sobre todo, Señor, que les sigas enseñando de ti y de tu palabra, Padre. Que cualquier situación, Señor, que tengan, cualquier problema, Señor, que tú las tomes en tus manos y que tú estés con ellos, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.